Buenos días, chicos. Vamos a empezar hoy con este vídeo, que es el primero de los que va a tratar sobre el MRU, ¿vale? Sobre el MRU, que como todos sabéis es el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, a ver, antes de empezar con las fórmulas, los ejercicios, las cosas que cuestan, vamos a aclarar un par de cosas que muchas veces os suelen costar. Lo de los incrementos, el famoso posición inicial, posición final, esas cosas. Vale. En física, normalmente, aunque en estos cursos al principio no cueste, más adelante sí que será fundamental, todo va condicionado a los ejes desde donde yo estoy midiendo. Me explico. Si nosotros estamos midiendo una distancia, ¿vale? Nosotros necesitaremos siempre un origen, ¿vale? Lo que llamaremos origen de coordenadas, y desde ahí las distancias se irán midiendo en un sentido o en otro, normalmente en el eje X o en el eje Y. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera una línea de medir un metro, ¿vale? Y empezar aquí y fuera hacia allá, ¿vale? Pues este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues entonces veríais que si una persona, por ejemplo, empieza a andar aquí, en lo que sería el origen, y va hacia aquí, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos posición inicial, posición final. ¿Por qué? Porque estamos, ¿vale? Usamos el 0, 0, nuestro eje de referencia, nuestro eje de coordenadas, ¿vale? Y entonces la posición inicial es donde está inicialmente, que sería en el 0, y en función de... Luego ya ha pasado un tiempo, eso ya luego lo veremos, ¿vale? Pero ya ha pasado X tiempo, está en una posición diferente, que es la posición 3. ¿Vale? Si esto estuviera en metros, pues 3 metros. Si fuera en decímetros, 3 decímetros. Si fuera en centímetros, 3 centímetros. Entonces, lo que es importante, a lo que voy, y esto muchas veces lo habréis podido ver con letras diferentes, con R, con S, con X, lo que sea. Entonces, la posición, ¿vale? Vamos a llamarlo X inicial y vamos a llamarlo X final. Normalmente en MRU se empieza hablando de X porque estamos moviéndonos en el eje X. Cuando avancemos más adelante y lleguemos a caída libre, veremos que normalmente ese eje cambia y estamos en el eje vertical, que sería el eje Y. Bueno, a lo que vamos. Este monigote acaba de pasar de una posición inicial 0 a una posición final 3. Luego entonces, este espacio que ha recorrido, ¿vale? Es el incremento. Esto es lo que quiere decir incremento. El incremento de algo es lo último que pasa en menos lo primero. O sea, la posición final menos la posición inicial. Entonces, un incremento de x, ¿vale? Sería la posición final menos la posición inicial. ¿Vale? Entonces, si hacemos la resta, esto sería 3 menos 0, o sea, 3 metros. Esto parece una tontería porque realmente no es difícil. Es entender que la posición inicial y la posición final, ¿vale? Es lo que nosotros llamaremos x sub 0 y x sub f, ¿vale? Posición inicial, posición final. Y el incremento realmente es el espacio que se ha recorrido. El espacio que este monigote ha recorrido entre el 0 y el 3. Y vosotros diréis, ¿y esto por qué es importante? Bueno, pues más adelante, normalmente suelen costar los problemas de MRU, MRUA, caída libre y demás por un tema que suele traer un poco de cabeza, que son los signos. De repente velocidades negativas, espacios negativos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando nosotros estamos, volvemos a pintar nuestro eje, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? No es lo mismo que un monigote se esté alejando, como era en este caso, ¿vale? Estaba yendo hacia allá, que fuera al revés, que tengamos aquí el monigote al principio, o sea, que esta sea mi posición inicial y que vaya hacia atrás, hacia el 0. Y entonces acabe aquí, que sería mi posición final. Si os dais cuenta, este espacio es el mismo. Realmente nos va a tener que dar otra vez 3, pero el signo cambia. Porque si veis, el incremento de esta posición, ¿vale? El incremento del espacio es lo mismo posición final menos posición inicial, pero en este caso es 0 menos 3, o sea, menos 3 metros. ¿Vale? Entonces, esto vuelve a ser el espacio. ¿Qué problema hay? Que cuando un objeto se está alejando
en el eje de coordenadas del 0, veremos siempre que los espacios son positivos. Pero por el contrario, cuando alguien o cuando un objeto o cuando algo se acerca desde fuera hacia el 0, hacia nuestro eje, hasta el origen de coordenadas, veremos que ese espacio es negativo. Bueno, de momento esto lo vamos a recordar, lo recordaremos, eso era importante decirlo para nada más empezar, para entender lo que son los incrementos. ¿Vale? A mí lo que me interesa que quede claro ahora, antes de empezar con las fórmulas de MRU y todo eso, es que seáis conscientes que cuando yo hablo de incremento, nos referimos siempre a lo final menos lo inicial. Por ejemplo, ¿qué significa incremento del tiempo? Es lo mismo, es el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un problema en el que, yo qué sé, un coche sale de un sitio hacia otro, el tiempo inicial y el tiempo final, en realidad, si hago esa diferencia, o sea, tiempo final menos tiempo inicial, ese incremento de tiempo, es el tiempo que tarda en recorrer todo eso. Entonces, lo del incremento es importante para unos tipos de problemas en los que sí que os buscarán las cosquillas, porque no, digamos que, por ejemplo, os ponen ejercicios del estilo de a las 2 horas de la tarde, a las 2 de la tarde sale un coche, ¿vale? Entonces, eso significa que juega con un tiempo inicial, ¿vale? Tiempo inicial, 2 de la tarde. Tiempo final, el que sea. Entonces, ¿vale? Pero bueno, viendo los ejercicios ya lo iremos aclarando. De momento, lo importante hasta ahora es entender que un incremento, ¿vale? Cuando veáis esto, ¿vale? Un incremento es lo final menos lo inicial. Entonces, incremento de espacio es el espacio final, posición final, menos el inicial. Vale, en MRU, ahora veréis por qué me ha interesado deciros esto nada más empezar, la gran suerte es que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque MRU, como su nombre dice, es movimiento rectilíneo uniforme y significa que la velocidad va a ser constante. La velocidad siempre constante. La velocidad va a ser la misma, no va a cambiar. Y entonces aquí es donde vamos con la única ecuación que hay en MRU. Y la habréis oído muchas veces, que es velocidad igual a espacio partido por tiempo. Ya sé lo que me estáis pensando. A mí no me han explicado eso, yo sé otra ecuación. No, esta es la misma ecuación que la que vosotros estáis pensando. El MRU, simplemente como tiene velocidad constante, significa que yo un espacio lo recorro en un tiempo. Ya está, y esa es mi velocidad. ¿Qué ocurre? Y tiene que ver con lo de los incrementos, que muchas veces la ecuación que vosotros conocéis es, pues es que a mí me han enseñado que la ecuación sería x o x final igual a la x inicial más v por t. Vale, esta ecuación es la misma que esta. Esta es más fácil de entender porque a vosotros el deciros un espacio entre un tiempo es mucho más, o sea, lo pilláis mucho más rápido. Entonces, esta ecuación, si vosotros despejamos la velocidad, fijaros lo que ocurre. xf menos x inicial, ¿qué sería esto? Incremento del espacio, o sea, mi espacio, igual a vt. Y si despejo, al final esto, me queda que la velocidad es esto menos esto partido por el tiempo. Y como ya hemos visto, esto que es mi incremento es el incremento del espacio, o sea, es el espacio. Conclusión. Lo más importante de momento de este vídeo es que os quedéis con qué significa incremento, ¿vale? Incremento de tiempo, incremento de posición, podríamos hablar de incremento de altura, incremento de lo que sea, es lo final menos lo inicial, pero la única ecuación que hay en el MRU es velocidad igual a espacio partido por tiempo, ¿vale? En los siguientes vídeos nos vamos a centrar en hacer ejercicios sobre el MRU. Y una última cosa, cuando nosotros hablamos de MRU, y también veremos que cuando hablamos de MRUA y de otros tipos de movimientos, hay una cosa que a los científicos, bueno, que en general a los que se dedican a todas estas cosas, les viene muy bien, que es ver gráficas. Es decir, no solamente veremos que la física se centra en ecuaciones
o dibujos. Estas cosas tienen su reflejo en una serie de gráficas. Entonces, el MRU y el MRUA, ¿vale?, que son los dos tipos de movimientos así importantes que vamos a empezar a ver, tienen sus propias gráficas. Entonces, dentro del MRU y el MRUA hay una cosa que se llama gráfica posición-tiempo, ¿vale? Se suele poner así, XT, porque es como la posición es la X y el tiempo es el T, y una gráfica velocidad-tiempo, ¿vale? Estas dos tipos de gráficas las veremos más adelante también, porque nos centraremos en ir poco a poco avanzando, pero de momento, para entender esto, hoy nos quedamos con los incrementos significan algo final menos algo inicial, y la ecuación de MRU es velocidad igual a espacio partido por tiempo. Pues nada, chicos, os veo en el siguiente vídeo, hacemos unos ejercicios para ir calentando y avanzaremos mucho más rápido, ¿de acuerdo? Hasta luego.